Muy bien. Dentro de lo que en este momento vamos a empezar a conversar o a dialogar un poco acerca de lo que se denomina el aprendizaje lúdico, quiero empezar con una pequeña aclaración acerca de esta primera parte de mi intervención. Será netamente conceptual, pero estaremos abordándolo desde una perspectiva más reflexiva, no será tan teórica, será necesario comprender algunos conceptos del esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje y la mediación a través de la lúdica, por supuesto. Y ya la segunda parte tendré pues como la oportunidad de poder compartirles un poco de mi experiencia en el campo de ingeniería industrial. Quiero ser muy enfática en eso. En este caso, una de las, digámoslo así, particularidades que tenemos el grupo de profesores que nos acompaña como ponentes en el desarrollo de este curso es que nos movemos mucho en el campo de la ingeniería específicamente, no queriendo decir que nuestras propuestas puedan ser extendidas a cualquier campo disciplinar, por supuesto lo puede ser, e incluso trasladarse o romper las barreras de la formación universitaria y de pronto quizás pueda servirles en el campo aplicativo en otros esquemas de educación. Entonces, en este sentido, pues la experiencia de los profesores aquí presentes van a estar más orientadas al campo de la formación universitaria y particularmente en los campos de ingeniería y carreras afines. En la parte final de esta intervención, entonces, pues les compartiré algunas de las experiencias en el desarrollo de el diseño de actividades lúdicas y su desarrollo en relación con la propuesta de resultados de aprendizaje de algunas asignaturas donde he tenido la oportunidad de como incorporar un poco este modelo a modo pues de estrategia pedagógica. Vamos entonces a jugar. Quiero que de pronto los aquí presentes en la plataforma del Zoom, de pronto quizás el profesor John Mario, Samantha, quizás ahorita con una pregunta que haga puedan responderme inmediatamente. Sin embargo, por el chat, a pesar de que tenemos una diferencia en tiempo más o menos de 20 a 25 segundos, mientras yo lanzo la pregunta y esperamos la respuesta, también vamos a estar leyéndolos por el chat. Les voy a pedir a todos el favor de que si tenemos a la mano un lapicero, lápiz, marcador, en este caso yo tengo un marcador, ¿sí? O incluso con el dedo índice derecho, vamos a subir nuestro brazo y a señalar el techo o a señalar la parte de arriba de donde estemos. Con el lápiz, lapicero, bolígrafo, esfero, marcador, cualquier elemento que te permita señalar hacia la parte de arriba. Este es un juego propuesto dentro de este libro que estoy compartiendo en este momento, de System Thinking Playbook. Es un libro propuesto por Linda Bot-Sweeney y Dennis Meadows, grandes ponentes del esquema de pensamiento sistémico en la enseñanza de la básica primaria en Estados Unidos, son profesores del MIT. Han propuesto una serie de metodologías activas para potenciar diferentes capacidades, especialmente relacionadas con el pensamiento integrador, el pensamiento sistémico. Quiero tomar una parte de uno de estos juegos para hacer esta primera introducción acerca de lo que vamos a hablar a continuación sobre el aprendizaje lúdico. Entonces, vamos con nuestro marcador o nuestro lapicero o incluso con el índice derecho a señalar la parte de arriba de donde nos estemos ubicados. Vamos a empezar a hacer movimientos circulares, y pueden ver aquí en la pantalla, movimientos circulares señalando hacia la parte de arriba, en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, vamos todos a hacer el movimiento de nuestro lápiz o lapicero o marcador o de nuestro dedo en el sentido de las manecillas del reloj. Si de pronto nos estamos preguntando, también lo hacía yo al comienzo cuando empecé a jugar este juego, si nos preguntamos hacia dónde se mueven las manecillas del reloj, entonces está bien, se los aclaro, lo movemos hacia la derecha, hacia la derecha. Empezamos a hacer movimientos circulares de nuestro lápiz o lapicero o el dedo, y sin detener el movimiento, vamos a empezar a bajar lentamente nuestro brazo, sin detener el movimiento, lo empezamos a bajar hasta más o menos que esté a la altura de nuestro rostro, ¿sí? Sin detener el movimiento. Seguimos moviendo nuestro lápiz o lapicero o nuestro dedo en el sentido de las manecillas del reloj. Continuamos el movimiento, bajando aún más nuestro brazo hasta
que esté a la altura de nuestra cintura, ¿sí? Voy a bajar un poco acá la cámara hasta que esté a la altura de nuestra cintura. Y ya cuando esté a la altura de nuestra cintura, sin detener el movimiento, por favor, en el chat pueden ir escribiendo la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué dirección tiene el movimiento? Es decir, una vez hemos bajado nuestro brazo, moviendo el lapicero en sentido de las manecillas del reloj hasta que esté a la altura de nuestra cintura, ¿qué sentido tiene ese movimiento? ¿Sigue teniendo el mismo sentido de las manecillas del reloj? Esa es la pregunta que lanzo, esperando la respuesta de ustedes por el chat. A quienes todavía no les convenza mucho el juego o de pronto no lo estén comprendiendo muy bien, voy a volverlo a repetir, vamos a tomarnos un minutico más. Con el lapicero señalamos la parte superior de donde estemos y empezamos a hacer movimientos circulares de nuestro brazo en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Lentamente vamos bajando nuestro brazo, lentamente, hasta que el brazo esté a la altura de nuestra cintura. Cuando el brazo ya esté a la altura de nuestra cintura, nos vamos a detener y a observar el movimiento de nuestro lapicero. No detenemos el movimiento en ningún momento. Vamos a ver el movimiento y vamos a responder qué sentido tiene ese movimiento. ¿Será que tiene el mismo sentido de las manecillas de reloj? Quizás de pronto aquí en el chat vamos a empezar a... Sí, ya hay respuestas. Nancy Barrero dice, ups, me cambió hacia la izquierda. Sentido contrario. Está difícil hacerlo en sentido horario, dice Marco. Muy bien. Hubo un momento en que cambió la dirección del movimiento, en el momento en que fui descendiendo hacia la cintura. Muy bien, Gloria. Claro que sí, estimados profesores, estimados colegas. Este simple juego de tan solo 2 minutos me sirve a mí para abordar muchísimas temáticas en donde el foco sea el cambio de paradigma. Una cosa es ver la situación, el problema, el mundo, el sistema, lo que sea que estemos analizando, cuando tenemos una visual desde nuestro horizonte de visión hacia la parte superior. Y otra visual muy diferente cuando ya cambia la perspectiva. Como ustedes muy bien saben, en nuestros procesos formativos con nuestros estudiantes, siempre estamos motivándolos a que siempre veamos no solamente por encima de la cerca, sino que veamos la situación desde otros enfoques. Un juego completamente sencillo, un juego que no dura más de 5 minutos, se puede a partir de allí empezar a reflexionar una cantidad de cosas en términos de cambio de perspectivas, cambio de paradigmas, diferentes esquemas de pensamiento, modelos mentales, es decir, muchísimos otros aspectos que nos pueden ayudar a introducir de pronto alguna actividad un poco más elaborada, si es también continuada del juego, o de pronto a introducir a una temática que queramos captar la atención mucho más especializada de parte de nuestros estudiantes. Así que este es una recomendación, vale aquí la cuña para los profesores Meadows y Sweeney, con este libro, además de todas sus publicaciones que tienen en relación al esquema educativo del pensamiento sistémico a través de juegos. Con esta actividad muy corta voy a retomarla más adelante, después de ahondar un poquito más en ese sentido. Una sola pregunta adicional, quiero que de pronto participemos. Podemos entrar a menti.com, ya enseguida les voy a mostrar el link. Si todos están viendo aquí la pantalla, por favor vamos a ingresar, si tenemos acceso, quienes tengan acceso por supuesto a una página en internet, vamos a entrar a www.menti.com, la voy a deletrear, menti.com. Cuando entren allí, van a escribir el código que aparece acá en pantalla. Voy a ampliar un poquito más el zoom. No se alcanza a ver. El código es 2133-7794. Ingresan, vuelvo y repito, a www.menti.com y una vez estén allí, les va a solicitar un código de acceso. Van a entrar con el código 2133-7794. Es solamente una pregunta con la que quiero iniciar esta charla acerca de cuáles son las 3 palabras, estimado colega, que usted considera
podrían estar relacionadas con el término lúdica, sin necesidad de pronto de conocer en gran detalle qué significa el término lúdica, algunos sinónimos o con lo que usted lo pueda asociar inmediatamente. 3 palabras únicamente. La respuesta que vamos a ir teniendo a continuación mientras los profesores van contestando se representará mediante una nube de palabras. Como ustedes pueden ver en este momento, ya están apareciendo algunas respuestas de algunos de los participantes. En la medida en que las palabras tengan un tamaño de letra mayor de las respuestas, quiere decir que tendrá más momentos en común, más respuestas en común. Lúdica asociada a juego, por ejemplo. La palabra juego está apareciendo con mayor intensidad aquí en esta nube de palabras. También la diversión, alegría, creatividad. ¿Qué otra? Aprender haciendo, compartir, tranquilidad, goce, competencia, receptividad, participativo, didáctico, experiencias de aprendizaje, satisfacción. Y miren que la palabra juego no se mueve para nada de su puesto número 1. Juego, creatividad, diversión. Movimiento, muy bien. Emoción, deseo, interrelación, disfrute, motivación, integridad. Muy bien. Muchísimas gracias por sus respuestas, estimados participantes. Así que con esta nube de palabras que va a quedar, por supuesto, en el conjunto de diapositivas como parte de su participación, las diapositivas las compartiré, por supuesto, a través de la Corporación Penser. Vean ustedes que de igual forma no necesitamos tener cierto nivel de experiencia en el manejo de actividades lúdicas para saber y entender la esencia de lo que propicia una lúdica, ¿sí? Una serie de juegos que nos permiten potenciar espacios de creatividad. Esos espacios tienen que ser divertidos, y digo tienen porque es un requisito casi que obligatorio dentro de esta perspectiva. Nos permite establecer, además de la diversión, unos momentos de entretenimiento. Son unos espacios de participación en donde se media el proceso de aprendizaje, por supuesto. La palabra aprendizaje también está allí como una de las más frecuentes. Y además de esto, nos permite abordar una serie de retos. Es decir, la lúdica se concibe como aquel espacio en el que por medio de actividades propiciadas por el juego, con propósitos educativos, se pueden participar en unos escenarios que representan la realidad a una pequeña escala, pero en esos escenarios puedo explorar muchísimas cosas como participante. Dentro de esas cosas que se puede pues, establecer desde una perspectiva, la parte emocional, por ejemplo, ¿sí? La parte de la diversión, del disfrute, del goce, o sea, toda los aspectos lúdicos tienen esa característica casi que innata a nosotros como seres humanos. Permite potenciar ciertas capacidades, ciertas habilidades, no solamente las competencias específicas que estemos abordando en ese espacio lúdico, sino también lo del ser, lo propio del ser. Nos permite participar en equipo, en conjunto, en grupo, o sea, tiene una función social también muy importante allí, y a su vez propicia un espacio de aprendizaje totalmente tranquilo. Me llamó mucho la atención esa palabra que mencionaban y me gusta muchísimo que la hayan planteado, la tranquilidad. Es decir, un espacio de aprendizaje tiene que estar mediado por unas emociones del ser y también por unos escenarios que promuevan que ese aprendizaje sea significativo. Y entre más tranquilidad se pueda tener por medio o por parte de quien participa o del sujeto que aprende, en este caso el estudiante, tenemos que, o por lo menos deberíamos propiciar que por medio de la lúdica se puedan visualizar esas emociones. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, estimados profesores. De pronto más adelante, ahorita en la sesión de preguntas o observaciones, a lo mejor seguiremos hablando un poco acerca de sus respuestas. ¿Cómo lo conectamos aquí con lo que vengo a compartirles el día de hoy? Un poco de la diferencia, no tanto diferencia, de cómo estamos ubicados desde el esquema del juego y de la lúdica. Traigo a colación la famosa frase que de pronto muchos de ustedes habrán leído o escuchado en algún momento. El juego es lúdico,
pero no todo lo lúdico es juego. Cuando hablamos de lúdica, estamos hablando de un componente mucho más grande, de un sistema mucho mayor, a partir o donde se incorpora el juego desde la perspectiva del juego como propósito educativo, ¿sí? Toda actividad que nos lleve a un disfrute, que nos lleve a una experiencia, a una vivencia, ya sea personal o grupal, lo consideramos una actividad lúdica, ¿sí? Por ejemplo, pintar, el arte, la danza. ¿Sabían ustedes que la danza es la primera manifestación lúdica del ser humano? En la era del Paleolítico, por allá hace algunos miles de años, cuando el ser humano empezó a identificar que los sonidos de la naturaleza tenían ciertos ritmos, tenían ciertas formas específicas, empezaron a incorporar esos ritmos a los movimientos de su cuerpo. La danza se considera como la primera manifestación lúdica en el ser humano. Entonces, en ese sentido, la lúdica para nosotros, o desde la perspectiva de la formación universitaria, que es hacia allá, hacia donde vamos, la vamos a conocer como aquel espacio o aquella actividad del ser humano que está innata pues, en nosotros, en donde se incorporan procesos de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, entonces, el juego, dentro del esquema de la formación, del propósito pedagógico, perdón, tienen unas características naturales. El juego cumple una función de potenciar espacios de creatividad, de expresión de emociones, como lo habíamos mencionado, de diversión, de motivación, de gozo, de disfrute. Mire que aquí se conjugan todas las respuestas que ustedes han dado anteriormente. Tiene una función social también. Aquí vamos a hablar un poquito más allá del juego simplemente por establecer un espacio de disfrute individual, sino colectivo, el espacio de participar con el otro y de aprender con el otro, corresponde a una función social del juego. Si a esto le adicionamos que el juego propicia la generación de espacios de micromundos desde la perspectiva de Papert y Peter Senk, por ejemplo, en donde hablan de que el micromundo es aquel escenario a pequeña escala que representa una realidad que se quiera vivenciar para generar procesos de aprendizaje. Los entornos simulados son unos micromundos, pero los entornos, por ejemplo, de laboratorios, en el caso de formación en ingeniería, por ejemplo, funcionan como micromundos. Son espacios donde se juega a ser el profesional. Y a partir de ese espacio se permite explorar una cantidad de capacidades en ese estudiante, en ese personaje que está aprendiendo en este momento a partir del juego, que le permite ahondar muchísimo más allá de simplemente la adquisición del conocimiento. Ese micromundo está mediado por unas reglas y al tener esa mediación hacia las reglas nos permite establecer una construcción de aprendizajes. Mire que ahora ya no lo estamos hablando desde la perspectiva de la construcción del conocimiento o de la transferencia del conocimiento. La lúdica va mucho más allá, va hasta la construcción de los aprendizajes. Lograr una construcción de los aprendizajes no solamente se hace por medio de una estrategia de juego en donde todo esté planeado, en donde el facilitador tenga todas los elementos que ha planeado lo suficientemente bien, lo suficientemente riguroso para tener los resultados esperados. No, es un espacio donde por supuesto tiene que haber planeación, pero se permite la construcción colectiva de esos aprendizajes. A eso es a lo que nos vamos a enfocar desde la perspectiva del aprendizaje lúdico. Algunos referentes que en el caso personal yo los considero importantes, a lo mejor habrán otros personajes influyentes en los esquemas de pedagogía lúdica, por supuesto. Quiero mencionar solamente 3 de ellos desde la perspectiva constructivista en la cual estamos abordando este curso. Está Johan Huizinga, un holandés que propuso una nueva forma de poder visualizar el desarrollo y la evolución del ser humano, así como existió el Homo sapiens, el Homo faber, existe el Homo ludens, el hombre que juega, en donde la perspectiva, o según la perspectiva de él, el ser humano tiene una condición innata de querer establecer espacios de juego. Llega Vygotsky con algo, bueno, dentro de muchas de las cosas que él propone a nivel pedagógico, una de las que me llama mucho la atención es que él le da mucho valor al juego como espacio para socializar. Entonces, se dice, o dentro de la perspectiva vygotskiana, se dice que el disfrute en el juego
es una característica fundamental para lograr aprendizajes significativos. Y Jean Piaget, que muchos de ustedes, me imagino todos, lo conocerán o habrán leído específicamente de él y sus aportes, el juego en el desarrollo cognitivo a partir de la interacción con el entorno. Entonces, él dice, en el juego también es importante establecer toda esta parte de la interacción social, de la comunicación con el otro, de la resolución de problemas con el otro, en conjunto, en equipo, pero va mucho más allá. Se dice que la persona que aprende genera un aprendizaje significativo, se lo apropia, no solamente interactuando con el otro, sino recibiendo mucha información de todo su entorno. Todo esto para qué entonces, para plantear aquí la problemática hacia donde queremos establecer la reflexión. Sabemos muy bien, desde la perspectiva como tal de estos enfoques constructivistas, que la lúdica y el juego están más asociadas a los momentos formativos en los primeros años de vida, desde que iniciamos en un jardín infantil, en una etapa de preescolar, por así decirlo. Luego llegamos a una educación, llamémosla básica, por lo menos aquí en Colombia se denomina básica, en donde también las estrategias de juego podrían estar involucradas, pero simplemente con el paradigma de por qué somos niños, ¿verdad? Pero en la medida que vamos creciendo y vamos avanzando en unos niveles de formación académica, quizás llegando a la época de adolescencia o quizás llegando a la época universitaria, aparecen unos comportamientos que desde nuestra perspectiva como docentes, sin iniciar pues una reflexión, diríamos, al estudiante no le gusta leer, al estudiante no le gustan muchas cosas del proceso de aprendizaje que llevamos hasta el momento. Mi pregunta es, ¿sucederá algo en ese proceso formativo del estudiante? Porque si veníamos de unos momentos de diversión, de goce, de disfrute, desde los primeros años de vida, llegamos a un chico universitario de 18 años promedio, en donde muchas cosas se le hacen aburridas dentro del salón de clase. Bien. Debemos ser conscientes, o la reflexión la quiero iniciar por aquí, debemos tener mucha conciencia, estimados profesores, acerca de esta generación de estudiantes que estamos vivenciando en los últimos tiempos. Tenemos una generación que tiene muchísimo más acceso a la información que a lo mejor cuando nosotros éramos estudiantes, incluso universitarios o incluso de mucho tiempo atrás. El conocimiento que tienen ya es muy intuitivo, precisamente por esa cantidad de acceso a la información que tienen en tiempo real, e incluso pueden llegarte a retar con su celular y su buscador y contradecir de alguna manera lo que estás diciendo en clase o llegar a corroborar lo que estás diciendo en clase, y de alguna manera eso que uno convencionalmente ha preparado para compartir, esa información que uno ha preparado para compartir, se queda en ciertos momentos básicos porque al estudiante ya no le parece algo novedoso. Si está en la web, ¿para qué lo tengo que escuchar de parte del profesor? Si puedo encontrarlo en diferentes fuentes. Es un estudiante que tiene múltiples percepciones del mundo, por lo mismo, porque estamos viviendo en una era de la información en la que sus procesos de aprendizaje se vuelven un poco más retadores. Estamos mediados por una evolución tecnológica que tenemos que ser conscientes de cómo aprovecharla o cómo darle un buen uso a nuestros espacios de enseñanza-aprendizaje. Y en contraste, yéndonos como a la parte más extrema, hablamos de una respuesta del sistema educativo. Sistema educativo que en la mayoría de las ocasiones, no quiero decir que siempre, en muchos de los casos, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje se da netamente magistral. Existen estándares en procesos evaluativos, más allá de poder revisar directamente cuáles son las diferentes capacidades con las que llega este estudiante en ciertos niveles académicos. El sistema educativo en muchas ocasiones nos propicia poca motivación por querer hacer las cosas de una manera diferente. Por supuesto, por las complejidades que tiene el sistema, por el día a día en el que nos comprometemos con una cantidad de tareas que no solamente es la planeación de la docencia, del ejercicio de la clase, de la evaluación, por supuesto, tenemos muchísimas otras tareas que atender, y eso hace que la interacción docente-estudiante-conocimiento, o esa tríada, no esté del todo, no sea del todo empática.
Bien, en ese sentido, los retos son muchísimos, por supuesto, y desde la perspectiva del aprendizaje activo, que es esta nueva corriente que ha surgido en los últimos años, en donde pues de alguna manera hemos tratado de involucrarlo en nuestros escenarios de clase, toma un papel muy importante. ¿Sí? Y desde la perspectiva como tal conceptual es bastante interesante que empecemos a ahondar o que sigamos profundizando, porque sé que muchos de ustedes están interesados en desarrollar mucho más este espacio formativo, sigamos indagando mucho más en cuáles son esas nuevas metodologías pedagógicas de vanguardia que de pronto nos permitirían dar una respuesta a esta barrera que se interpone entre la necesidad del estudiante actual de esta generación frente a la forma en que el sistema educativo da respuesta. En la formación universitaria, entonces, volvemos a la triada, la relación docente-estudiante, ya no tanto con el conocimiento, sino hacia las estrategias didácticas. Es por eso entonces que hablar de la lúdica dentro del marco de una de las estrategias didácticas que existen dentro del panorama del aprendizaje activo toma un papel muy importante. En nuestro caso, y ya desde mi perspectiva como aporte, quiero compartirles que esa integración de la relación de los procesos de enseñanza por parte del docente, de aprendizaje por parte del estudiante, en consonancia con las estrategias didácticas mediadas por el aprendizaje activo, nos deben sí o sí conectar a algo que hemos denominado o que hace muy poco tiempo se ha denominado como resultados de aprendizaje, que anteriormente se llamaban objetivos académicos, objetivos de aprendizaje, competencias, es decir, en este momento la idea es poderlo visualizar en un enfoque microcurricular hacia la perspectiva de los resultados de aprendizaje. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo. Desde el enfoque entonces microcurricular aparece la lúdica como estrategia didáctica. Estos escenarios lúdicos en la enseñanza superior pueden participar de múltiples maneras. No hay, como quien dice, una receta mágica, una receta ideal, o por lo menos desde lo que yo conozco, hay múltiples formas o múltiples mecanismos en los cuales incorporar el espacio de la lúdica dentro del proceso de formación a nivel microcurricular. Es decir, si estamos diseñando alguna serie de actividades para elaborar todo un espacio de un curso o una asignatura, por ejemplo, en mi caso en ingeniería industrial, una asignatura relacionada con logística, por ejemplo, muchas de las actividades que estén mediadas como estrategias didácticas o que hagan parte del conjunto de estrategias didácticas, podrían estar asociadas a los momentos ya sea de inicio o de teorización de nuevo conocimiento o de aplicación de lo conceptual hacia de lo teórico, o que sean complemento o que sean parte evaluativa. ¿A qué estoy haciendo referencia? La lúdica como escenario, yo lo llamo siempre transformador de aprendizajes, puede participar en un momento inicial, ya sea de asignatura o de una actividad o de una introducción a una nueva temática que queramos incorporar con nuestros estudiantes, como lo hicimos ahorita al inicio con la actividad de los círculos en el aire. Puede funcionar como un momento de teorización, de generación de nuevo conocimiento, dentro de las corrientes que se conocen con el uso de la lúdica en la formación universitaria. Existen, por lo menos de lo que conozco acá en Colombia, algunos autores, algunos profesores que se enfocan más en utilizar la lúdica y el juego como escenario para la creación del conocimiento. En algunos otros casos existe la lúdica como un escenario para aplicar lo aprendido de manera magistral. Por ejemplo, cualquiera de esas formas o una mezcla de ellas es totalmente válida. También existe la lúdica como escenario que permite complementar múltiples aprendizajes adquiridos a lo largo de una asignatura o de un conjunto de asignaturas, ¿sí? Que permiten establecer unos procesos de integración de los conceptos y de los conocimientos que hayan traído durante cierto tiempo. La lúdica también, estimados profesores, estimados colegas, sirve para establecer procesos de evaluación. Sobre esta parte puntual, el profesor John Mario nos va a compartir un poco más de información y, por supuesto, pues va a profundizar mucho más porque es parte de la experticia de él. En ese sentido, entonces, aparece este escenario, como pueden ser muchos otros,
el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, entre otros, dentro del marco de las estrategias didácticas con múltiples formas de aplicación en ciertos momentos del desarrollo de una temática o de una asignatura. Y ahorita sí, desde mi experiencia, desde la parte de los procesos formativos en programas de ingeniería industrial en Colombia, en carreras afines, quiero compartirles un poco acerca de un movimiento que en los últimos 10, casi 11 años, ha tomado mucha fuerza gracias a una serie de apuestas que algunos personajes acá en Colombia desde la perspectiva de la ingeniería han hecho para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos campos disciplinares. Estoy hablando de la red de investigación, diseño y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la lúdica, la red IDEAL, con doble D. Es una red que se enfoca en generar espacios de aprendizaje académicos, especialmente en universidades, que promuevan escenarios de aprendizaje activo, ¿sí? Aprendizaje significativo y aprendizaje satisfactorio. No voy a profundizar mucho en ello, sino simplemente hablarles de que a partir de este movimiento que surgió hace ya algún tiempo, en donde pues toda la perspectiva teórica que les he mencionado anteriormente se ve ya totalmente aplicada, he tenido la oportunidad de participar y he tenido la oportunidad de ver la forma en que diferentes colegas, diferentes profesores, diferentes estudiantes involucrados en este movimiento, porque también es un movimiento regido por estudiantes, no solo por profesores, se han motivado a incorporar en los procesos curriculares el escenario de la lúdica de manera formal. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué beneficios? La lúdica, como ustedes muy bien saben, fomenta la interacción con otros, utiliza la acción en lugar de la explicación, se permite aprender del error, eso es algo fundamental, es en el escenario de la lúdica, ese micromundo en el salón de clases, le permite al estudiante incurrir en una serie de errores que en el caso, por ejemplo, de ingeniería industrial, no sería tan conveniente incurrir en dichos errores cuando esté ejerciendo, por ejemplo, como jefe de producción. Lúdicas donde, por ejemplo, se le pone al estudiante como operario a tomarse los tiempos, a definir estándares, a definir una serie de cosas importantes alrededor de la producción, de la gestión de la producción, y al momento de asumir esos roles, al momento de vivir la experiencia, se permite cometer errores. Y esos errores que comete le permiten a él también generar un espacio de aprendizaje significativo. Promueve escenarios de competencia, donde hay también manejo de trabajo por grupos y por supuesto un objetivo que cumplir, pero también escenarios de colaboración y de cooperación. Así que el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo también juegan un papel importante en este escenario. Permite abrir nuevas rutas analíticas, ¿sí? Se permite abrir a unos esquemas de pensamiento diferentes, a lo mejor creativos, para establecer soluciones a problemáticas que se estén abordando en los escenarios. Permite desarrollar habilidades conocidas como blandas, aquellas denominadas como trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, entre otras, precisamente por ese entorno de interacción. Quiero por último compartirles dos enfoques en el diseño de este tipo de actividades de aprendizaje lúdico. Uno de ellos es el propuesto por VIX, el modelo de las 3P, presagio, proceso, producto. Una aclaración aquí, no son modelos específicamente orientados al diseño de actividades lúdicas, sino que son modelos pedagógicos para el diseño de cualquier tipo de actividad formativa, pero que desde la experiencia acá en Colombia, en el campo de la ingeniería, he visto que lo han adaptado o lo han ajustado muy asertivamente a los escenarios de aprendizaje de la disciplina. En este caso, los autores pues aquí presentes, además del modelo de VIX, el profesor Dávila, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Cali, conoce muy detalladamente cómo ha sido ese proceso de adaptación del modelo de las 3P incorporado a las estrategias de aprendizaje con enfoque lúdico. En términos generales, existen tres momentos al desarrollar una actividad formativa.
Está el presagio, que es como el preliminar y decir, el componente de planeación, en donde se deben de tener en cuenta tanto el contexto de enseñanza del profesor como el contexto de aprendizaje del alumno. ¿Qué elementos habrían que tener en cuenta según este modelo? El ámbito de las experiencias de enseñanza previas del profesor, como el ámbito de las experiencias de aprendizaje previas por parte del estudiante. En ambos casos, la forma en cómo se concibe el aprendizaje, cómo se concibe la enseñanza, cómo se concibe la evaluación y, por supuesto, del alumno, las habilidades y los enfoques de aprendizaje o las diferentes inteligencias con las que puede llegar este alumno a ese momento de esa actividad formativa. Viene el proceso, el desarrollo de las actividades enfocadas al aprendizaje, en donde se deben de tener en cuenta alguna serie de espacios, ambientes, recursos, actores, medios educativos y tiempo. Y por supuesto, el producto o el fin último de este modelo es lograr ese resultado de aprendizaje. Se dan momentos de evaluación de los aprendizajes también desde la perspectiva de los momentos cuantitativos, cualitativos, de todo el esquema de evaluación. Estos modelos pues se pueden profundizar muchísimo más y a lo mejor existirán algunos otros. Casi que cada profesor puede adaptar un modelo específico en los momentos de planeación de su clase dentro de las actividades lúdicas que pueda llegar a diseñar, pero digamos que este modelo ha sido muy bien reconocido en la red ideal y ha sido replicado en algunos aspectos, en algunos contextos. Existe otro enfoque también orientado por algunos otros profesores de Colombia, proveniente de la cibernética. Wiener, alrededor de la década de los 60, incorporó todos los elementos de la ciencia del control a los procesos en general, a los procesos pues en sistemas electrónicos inicialmente, pero por supuesto ya esta cibernética ha logrado trascender las barreras como tal de lo netamente ingenieril. Es decir, es un modelo que se ha pensado desde el diseño de control de procesos en ingeniería en general, pero ya ha sido trasladado a un enfoque o se han generado unas propuestas desde el enfoque social, en donde la parte educativa pues ha tenido una buena acogida. Este modelo de cibernética se puede ver como un circuito que contiene tres momentos importantes divididos en dos ciclos, ¿sí? Está, por ejemplo, el ciclo control de entrada, proceso, control de salida, se relaciona con los criterios de evaluación, metodología y, por supuesto, llega a resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de estos ciclos, lo vamos a ver pues a continuación con un ejemplo, que es la parte más práctica de lo que les voy a compartir. Cada uno de estos elementos o de estos ciclos corresponde a unas dimensiones como tal dentro del proceso formativo. Empezamos con la dimensión curricular. Yo sugiero pues que siempre se pueda visualizar desde arriba hacia abajo, aunque no es pues una obligación, pero se puede comprender de una mejor manera desde un modelo de coherencia, por ejemplo, en relación con resultados de aprendizaje, perfil de egreso y demás. Como ustedes de pronto pueden llegar a saber o a conocer a nivel formativo en educación superior, siempre estamos buscando que ese escenario de formación que el estudiante vive durante cierta cantidad de tiempo, quizás 4 o 5 años en su proceso de formación de pregrado profesional, esperamos que dé respuesta a unas necesidades del entorno laboral actual. Esas necesidades se pueden describir a partir de un perfil de egreso. Ese perfil de egreso se desagrega al interior pues, de un proceso curricular, de un proceso formativo, se desagrega en diferentes resultados de aprendizaje que se van alcanzando a lo largo o en la medida en que el estudiante va pasando por diferentes ciclos de formación semestre a semestre o año tras año. En ese sentido, entonces, se puede tomar, según este enfoque, este modelo de cibernética, se puede tomar los resultados de aprendizaje para una asignatura o para un grupo de asignaturas, ¿sí? Y a partir de allí establecer cuál es el enfoque metodológico más apropiado desde el aprendizaje activo o cualquiera que sea la metodología que los profesores deseen orientar. En nuestro caso de aplicación aquí en Colombia hemos tratado de orientarlo desde el enfoque de la lúdica. Bien, entonces la metodología de aprendizaje más idónea para poder lograr algunos resultados de aprendizaje en algunos de los casos ha resultado ser la lúdica. Esa lúdica está mediada por unos criterios de evaluación y que por supuesto dan la entrada
ya desde lo didáctico hacia lo operativo, al control de entrada, es decir, a definir todos esos requerimientos, esos elementos, ese minuto a minuto que se requiere para poder desarrollarla efectivamente, llegando, por supuesto, a un proceso del desarrollo mismo de la actividad y a un control de salida, que es la validación de lo que ha vivido ese estudiante o ese participante en el proceso de la lúdica con respecto a esos criterios de evaluación. En ese sentido, entonces, quiero mostrarles un ejemplo práctico, ya para cerrar, donde tenemos para una asignatura de un programa de ingeniería industrial, la asignatura se llama logística, y uno de sus resultados de aprendizaje, lo que buscamos con esta asignatura es que el estudiante logre aplicar las técnicas apropiadas de optimización logística para una cadena de suministro a través de una adecuada gestión. Todo lo que tiene que ver con la administración como tal de un producto o servicio que viene desde su momento de elaboración hasta la entrega al consumidor final. Allí en toda esa cadena pasan una cantidad de cosas que el ingeniero industrial debe tener la capacidad de gestionarlas efectivamente. Teniendo en cuenta ese resultado de aprendizaje, podemos decir que a través, de pronto, a lo mejor, de un momento de clase expositiva previamente sobre los conceptos asociados a la logística y a la gestión de lo que les mencioné anteriormente, se permite una aplicación por medio de una actividad lúdica, ¿sí? Los criterios de evaluación se tienen entonces que identifica o que el estudiante estaría en la capacidad a partir de este enfoque metodológico. El estudiante estaría en capacidad de identificar los eslabones participantes en una cadena de suministro y sus interrelaciones, que también reconozca el impacto de las decisiones en cada eslabón en toda la cadena de suministro, entre muchos otros, pero quise concentrarme en estos dos. Y a partir de esa definición de los criterios de evaluación, entonces se establece la actividad lúdica. En este caso, es el juego de la distribución de la cerveza, un juego propuesto por Stirman hacia la década de los 90 en el MIT en Estados Unidos para trabajar todo el esquema de gestión logística. Acá en Colombia lo hemos adaptado a través de la red Ideal, especialmente inició pues a través del Grupo GEIO en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero se ha ido pues como permeando a modo de laboratorio en ingeniería industrial para múltiples universidades en el país. Así que el juego de la distribución de la cerveza es un juego de pronto muy conocido por quienes trabajamos en el campo de la docencia en el aspecto de ingeniería industrial o carreras afines. Se tiene un juego en donde se permite el trabajo en equipo, una asociación de roles. Al asumir esos roles hay que tomar decisiones y al tomar decisiones pasan una serie de cosas alrededor del juego que hacen que el estudiante vea la complejidad de lo que es administrar una cadena de suministro, entre muchas otras cosas. Entonces, aquí en este caso estaríamos utilizando la actividad lúdica como un momento aplicativo. Previamente, los estudiantes debieron haber conocido los aspectos esenciales de la gestión logística y la importancia de la administración de la cadena de suministro. Luego vamos a lo netamente operativo. Entonces, para poder desarrollar esa actividad, ¿qué necesito? Necesito una serie de recursos, materiales, tiempo, personas, espacios, entre otros, y necesito tener el detalle de la planificación de esa actividad, qué se va a hacer en el primer minuto del juego, cómo se va a incorporar el espacio explicativo, cómo se va a incorporar el espacio de aplicación, entre muchas otras cosas. Viene el proceso, el desarrollo de la actividad y por supuesto el control de salida, que es decir, es el momento de la socialización cuando ya se finaliza el juego. Aquí es algo muy importante porque hemos encontrado que también en algunos aspectos la diferencia entre lúdica y juego es muy importante tenerla en cuenta en este control de salida, y es que cuando nosotros estamos hablando de lúdica o de juegos con propósitos educativos, debe de existir, así como hubo un momento de juego, del disfrute, de la emoción, de ver el error en el juego, debe de haber un momento de reflexión, de conclusiones, de socialización de resultados, donde el facilitador a través de preguntas incentiva al participante a crear su proceso de aprendizaje. Ese momento es fundamental. Y por supuesto, pasaríamos a los momentos evaluativos, pero no quiero concentrarme mucho porque no es mi espacio en este momento, pero el momento evaluativo también es importante a tenerlo en cuenta. Así que, resumiendo entonces, tenemos desde la perspectiva meso y microcurricular una serie de resultados de aprendizaje que están incorporados, ¿sí?, dentro del esquema formativo.
Para operacionalizarlo a través de un enfoque lúdico, podemos utilizar la metodología y los criterios de evaluación o los indicadores de desempeño que se consideren, perdón, para una asignatura, ¿sí? En donde empieza ya el diseño de la actividad lúdica como tal. Y a nivel operativo, entonces, tenemos el esquema del control de entrada, proceso y control de salida como elementos últimos de este modelo con enfoque de cibernética de tercer orden. Finalmente, entonces, algunas palabras clave que quiero dejarles para ustedes y dar apertura al espacio de observaciones e inquietudes. Hablar de lúdica en el entorno de educación superior es un reto que ya estamos asumiendo, creería yo, en muchos países en Latinoamérica, de pronto con enfoques diferentes, con formas de diseño y desarrollo diferentes, por supuesto, pero a lo mejor tendremos algunos puntos en común. Debe de tener una estructura, debe de tener unos momentos de planeación, debe de tener un enfoque metodológico para que se pueda articular todo con los resultados de aprendizaje, por supuesto, y con los escenarios de los objetivos, del propósito educativo, entre otras cosas. Y por supuesto, debe tener toda la naturaleza del juego, que permita el disfrute, que permita el trabajo en equipo, que permita la cooperación, que permita la competencia, que permita, entre muchas otras cosas que el mismo juego por su naturaleza permite. Así que esta es como el cierre. Quise compartir pues como muy resumidamente todo lo que han escuchado hasta este momento, pero por supuesto tendremos algunos otros espacios para poder profundizar en algunos de los aspectos que ustedes quisieran. Les agradezco muchísimo su atención y pues estoy dispuesta a responder inquietudes, dudas o atender observaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Laura Angélica, por su importante intervención, por ser parte del sistema Penser. En este momento invitamos a todos los profesores asistentes que quieran interactuar con la profesora Laura, pueden ingresar a la plataforma de Zoom. Vamos a disponer el link de ingreso para que puedan participar directamente con la profesora, o también, si gustan, pueden escribir sus preguntas en el chat de YouTube para que puedan ser leídas por mi parte. Vamos a dar unos segundos para que las personas puedan realizar la actividad. Mientras tanto, les voy repitiendo el nombre de la red. Samantha, veo que por acá en el chat, aquí en el celular también tengo acceso al chat en YouTube. Perfecto, veo que están preguntando por el nombre de la red. Es Red de Investigación, Desarrollo. Permítame un segundito, ya comparto. Permítanme un momento. Aquí está. Red de Investigación, Diseño y Desarrollo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje a través de la lúdica. Red Ideal con doble D. En este momento, la información que puedan encontrar sobre esta red está anidada dentro de la página del Grupo GEIO de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí también les comparto el acceso a esta plataforma. Los profesores que quieran participar, ¿pueden por favor alzar la mano? Mientras los profesores que se están conectando participan, profesora Laura, le quiero hacer una pregunta que establecen desde el chat de YouTube. ¿Cuál es la relación de la lúdica con la didáctica y la pedagogía? Esta pregunta la hace el profesor Orlando Valencia. Profesor Orlando, una interesantísima pregunta. No soy muy experta en los temas de formación pedagógica, pero de acuerdo a lo que pues, he leído y he conocido alrededor de la experiencia con el desarrollo de las actividades lúdicas, la lúdica se puede considerar como un escenario educativo dentro de los esquemas de estrategias didácticas, que por supuesto estaría enmarcado dentro de los procesos pedagógicos formativos. Se sabe que la lúdica es una actividad que está innata en nosotros como seres humanos, pero desde este enfoque de todo lo que hemos conversado hasta ahora,
se puede concebir como un escenario de juego con propósitos educativos. Al concebirse como un escenario, es decir, como una actividad que promueve una serie de acciones por parte del participante, mediadas por un facilitador, con unas reglas, con una serie de acciones a seguir sistemáticamente, además de permitir el goce, el disfrute de la sesión, de la actividad que se esté desarrollando, permite también crear espacios de construcción colectiva del conocimiento. Entonces, desde la parte didáctica como tal, como estrategia didáctica, puede encajarse allí muy bien, o la visualizo yo en particular muy bien desde allí. Es como un escenario de formación que puede ser complementario, que puede ser mmm, fundamental dentro de un esquema de un proceso formativo, pero que de alguna manera corresponde a un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en los momentos, como lo había mencionado, en un momento de inicio, en un momento de aplicación o en un momento de construcción de una teoría. Incluso el aprendizaje por descubrimiento se puede mediar a través de la lúdica. Entonces, es un escenario o es la creación de escenarios que propician o que estarían enmarcados dentro del esquema de una estrategia didáctica y que, por supuesto, estarían relacionados con los procesos pedagógicos. Muy bien, profesora Laura, hay otras preguntas en el chat de YouTube. ¿Le gustaría leerlas a usted? Eh, si me las lee Samantha, por favor. Ok, perfecto. Hay una pregunta del profesor Javier Jesús Cárdenas. Dice, ¿cómo podría aplicarlo al área de la salud? Esa es, bueno, en general de cómo aplicarlo en otras disciplinas, porque antes vi que también había una pregunta relacionada con la aplicación en el escenario del deporte. Eh, el aplicarlo en cualquier escenario, cualquier campo disciplinar, creería yo, desde lo poco que conozco, vuelvo y repito, desde los escenarios pedagógicos, sería totalmente viable, totalmente viable. Lo más importante es lograr determinar qué es lo que se quiere o de qué manera se quiere involucrar el aprendizaje lúdico dentro de un esquema curricular. Y una de las formas, no quiero decir que sea la única o la más adecuada, no, uno de los enfoques que de pronto a mí me ha funcionado muy bien es el de la cibernética, en donde a partir de unos resultados de aprendizaje que se establecen ya sea por asignatura o por grupo de asignaturas, a partir de allí yo puedo empezar a desplegar cuál va a ser el enfoque metodológico y didáctico que voy a establecer. Y por supuesto, las actividades lúdicas se podrían empezar a permear a partir de allí. Lograr un diseño de una actividad lúdica desde la experiencia, por ejemplo, con la red ideal, eh, es un proceso que lleva tiempo, por supuesto, de planeación, como cualquier actividad o cualquier estrategia didáctica. Requiere de una serie de consultas previas, por supuesto, a partir de si se tiene identificado cuál es ese resultado de aprendizaje. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera voy a establecer el juego o el escenario de juego para que el participante pueda llegar a ese resultado de aprendizaje o pueda lograr reconocer algunos aspectos de ese resultado de aprendizaje? Entonces, el proceso de planificación es un proceso que requiere de tiempo, como su misma palabra lo dice, es un proceso, ¿sí? Y a lo mejor pues no va a resultar el diseño de una actividad lúdica de la noche a la mañana o de un mes a otro, esto requiere de muchísimo tiempo. En la experiencia, por ejemplo, con la red ideal, hay que reconocerlo, funciona muy bien en la articulación de los estudiantes motivados por participar en esquemas de semilleros de investigación, grupos de investigación o grupos de estudio, grupos estudiantiles, que permitan la creación o que ayuden, colaboren y cooperen al desarrollo de la actividad lúdica, desde la planeación incluso. Entonces, en ese sentido, un acompañamiento, no solamente interdisciplinar entre diferentes profesores, diferentes colegas, porque esta es otra observación también muy importante. Eh, Siempre se nos ha dicho que porque desde ingeniería empezamos a hablar desde de pedagogía, sabiendo que no tenemos conocimiento sobre pedagogía, pero tenemos una experiencia de aplicación propia en ingeniería que de alguna manera tiene algo de bueno y algunas cosas por mejorar. En ese sentido, entonces, la parte interdisciplinar juega un papel importante.
trabajar en compañía de psicopedagogos, en compañía de la parte de gente especializada alrededor de las disciplinas de las ciencias de la educación, sería lo ideal y es lo ideal, ¿cierto? Entonces, además de eso, involucrar a los estudiantes con ese afán y esas ganas de querer participar en estos procesos de diseño de actividades lúdicas también es muy enriquecedor. No sé si de pronto pues hay alguna otra pregunta relacionada con ese tema de cómo lo aplico en diferentes áreas disciplinares. La respuesta es si se tiene un marco metodológico, un enfoque metodológico claro de cómo aterrizar lo curricular hacia lo didáctico y luego llegar a lo operativo, en el escenario de la actividad lúdica, creo que es totalmente viable. Lo importante es tener un poquito de paciencia para lograrlo.